Eduardo se encontraba en la cima del mundo. Su empresa había alcanzado cifras récord en ganancias y la prensa lo elogiaba como un visionario de los negocios. En su oficina de lujo, rodeado de pantallas que reflejaban el crecimiento de su imperio, levantaba su copa de vino y brindaba consigo mismo. En su mente se sentía intocable, un líder que había logrado todo por su propio esfuerzo. Nada podía detenerlo, o al menos eso creía. Su visión del mundo era clara. El éxito justificaba cualquier acción, sin importar a quién tuviera que pisotear en el camino. Para él, solo los números hablaban y el lado humano de los negocios no tenía cabida en su ecuación. Sin embargo, su arrogancia era evidente para todos los que trabajaban con él. En los pasillos, los empleados susurraban sobre su frialdad y falta de empatía. Los altos ejecutivos lo alababan, temiendo caer de su gracia, mientras los trabajadores de nivel bajo evitaban cruzar su mirada. El ambiente en la empresa era de tensión constante, donde el temor a un despido o una reprimenda pública mantenía a todos en alerta. Para Eduardo solo los resultados importaban, y quien no se alineara con su visión simplemente no era necesario. Creía que la compasión era un lujo que no podía permitirse, pues en su mente la debilidad era un obstáculo para el progreso. En la misma empresa, Miguel trabajaba incansablemente. Era un hombre honesto y leal, que creía en la importancia del esfuerzo y la dedicación. Su salario no era alto, pero valoraba su trabajo y buscaba crecer dentro de la compañía. A diferencia de Eduardo, Miguel no veía a las personas como simples números en un balance. Para él, cada empleado tenía una historia, una familia que dependía de su sueldo, una razón para seguir adelante. Desde su escritorio modesto, observaba la actitud del jefe con una mezcla de desconcierto y frustración. Se preguntaba si realmente valía la pena seguir allí, en un lugar donde el esfuerzo era invisible y el respeto un lujo inalcanzable. Miguel sentía que por más que diera lo mejor de sí mismo, nunca sería reconocido por alguien como Eduardo. Esa mañana, Eduardo organizó una reunión con los líderes de cada área. Habló con entusiasmo de nuevas metas y de cómo debían superar los resultados del trimestre pasado. «El cielo es el límite», dijo con una sonrisa confiada mientras golpeaba la mesa para enfatizar sus palabras. Su discurso estaba lleno de cifras y estrategias, pero carecía de humanidad. Mientras los ejecutivos asentían y tomaban notas, Miguel, desde su puesto, sintió que algo faltaba. ¿Dónde quedaban las personas en toda esa ecuación? ¿En qué momento la empresa había dejado de ser un lugar de crecimiento para convertirse en una fábrica de miedo? Mientras Eduardo celebraba su propio discurso con autosuficiencia, Miguel se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar ese ambiente. La reunión avanzaba sin contratiempos, al menos desde la perspectiva de Eduardo. Presentaba con orgullo los números que respaldaban su éxito y la expansión de la compañía. Sus palabras eran directas, firmes y carentes de emoción. Mientras él hablaba, muchos empleados asentían por compromiso, temerosos de contrariarlo. Para Eduardo, todo se reducía a resultados. Cualquier otra preocupación era irrelevante. No importaba si alguien estaba agotado o si el ambiente laboral era tenso. Lo que realmente valía era el rendimiento, y él esperaba que cada persona diera el máximo sin cuestionamientos. Miguel escuchaba con atención, aunque cada palabra le pesaba más. Había pasado años en esa empresa, dando lo mejor de sí mismo, y sin embargo, nunca había recibido un reconocimiento genuino. La frialdad con la que Eduardo manejaba a su equipo lo inquietaba profundamente. Sabía que no era el único que se sentía así. Muchos de sus compañeros compartían esa sensación de invisibilidad, pero nadie se atrevía a decir nada, pues en aquella oficina cuestionar a Eduardo era sinónimo de arriesgar el empleo.
La admiración que alguna vez sintió por su jefe se iba desvaneciendo poco a poco, reemplazada por una decepción amarga. Cuando Eduardo terminó su discurso, dejó caer la mirada sobre sus empleados, esperando alguna intervención. Un silencio incómodo se apoderó de la sala por unos instantes. Finalmente, uno de los gerentes se atrevió a aplaudir, seguido de otros, hasta que toda la sala estaba aplaudiendo con una sincronización forzada. Eduardo sonrió con autosuficiencia y asintió con la cabeza. Desde su perspectiva, eso solo reafirmaba que su liderazgo era inquebrantable. En su mente, nadie cuestionaba su autoridad porque todos lo respetaban, sin darse cuenta de que en realidad era el miedo lo que dominaba la oficina. Miguel sintió una punzada en el pecho. Aquel ambiente le parecía cada vez más irrespirable. La empresa, que una vez consideró su segundo hogar, se había convertido en una máquina de exigencias sin alma. Se preguntó si valía la pena seguir allí, si su esfuerzo algún día sería valorado. Pero, sobre todo, se preguntó si Eduardo alguna vez comprendería que el verdadero éxito no solo se mide en números, sino en la calidad humana de quienes lo rodean. Cuando la reunión terminó, los empleados comenzaron a salir de la sala con expresiones neutras, aunque algunos intercambiaban miradas de alivio al volver a sus escritorios. Eduardo, por su parte, permaneció en la sala unos minutos más, revisando su teléfono y disfrutando la sensación de control. Para él, aquella presentación había sido un éxito absoluto, y la falta de objeciones solo confirmaba su convicción de que era un líder imbatible. No tenía tiempo ni paciencia para preocuparse por la moral de sus empleados. Lo único que importaba eran los resultados, y estos hablaban por sí solos. Miguel regresó a su puesto sintiendo un peso en el pecho. Mientras organizaba algunos documentos, pudo escuchar los susurros de sus compañeros sobre lo ocurrido en la reunión. Algunos criticaban la actitud de Eduardo en voz baja, otros simplemente se encogían de hombros, resignados. A lo largo de los años, Miguel había aprendido a guardar sus opiniones para sí mismo, pero algo dentro de él le decía que no podía seguir ignorando la realidad. Sabía que si las cosas continuaban así, la empresa eventualmente pagaría el precio por aquel ambiente tóxico. Pasadas unas horas, Eduardo salió de su oficina y caminó por los pasillos con su característico aire de superioridad. Saludó con frialdad a los empleados que encontraba en su camino, sin siquiera detenerse a escuchar sus respuestas. Para él, aquellos gestos de cortesía no eran más que una formalidad vacía. Cuando pasó junto a Miguel, apenas le dirigió una mirada antes de seguir de largo, como si no existiera. Miguel sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo y continuó con su trabajo. Aquel desprecio silencioso no era nuevo para él, aunque esta vez le dolía más de lo habitual. Esa noche, al salir de la oficina, Miguel caminó lentamente hacia su casa, reflexionando sobre lo sucedido. Se preguntó si realmente quería seguir trabajando en un lugar donde su esfuerzo nunca sería valorado. Su familia siempre le enseñó que la dignidad y el respeto eran lo más importante, y esa enseñanza pesaba en su corazón. Sin embargo, renunciar no era una opción fácil. Tenía responsabilidades, cuentas por pagar y sueños por cumplir. Pero en lo más profundo de su ser, Miguel sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. El día siguiente comenzó como cualquier otro en la oficina, con empleados llegando temprano, preparando sus escritorios y revisando correos electrónicos antes de la llegada de Eduardo. Pero el ambiente estaba cargado de tensión. Todos sabían que cuando el jefe llegaba, cualquier error podía convertirse en un espectáculo público de reprimendas y desprecio. Miguel, como siempre, intentó concentrarse en su trabajo, pero una sensación de inquietud lo acompañaba desde que había despertado aquella mañana. A media mañana, Eduardo convocó una reunión de emergencia.
Los empleados se apresuraron a reunirse en la sala de conferencias, algunos intercambiando miradas de preocupación. Cuando Eduardo entró, su sola presencia bastó para que todos guardaran silencio. Se acercó a la mesa principal y, sin preámbulos, comenzó a señalar errores en los últimos reportes financieros. Su tono era frío, tajante, cargado de desaprobación. Todos contenían la respiración, esperando no ser el próximo blanco de sus críticas. Fue entonces cuando dirigió su mirada a Miguel. Con una expresión de desdén, levantó uno de los informes y lo sostuvo en alto. «Esto es inaceptable», dijo en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Puedes explicarme cómo esperas que la empresa prospere con este tipo de incompetencia?» Eduardo no le dio oportunidad de responder antes de seguir hablando. Su voz aumentó en intensidad, mientras señalaba errores insignificantes con una exageración cruel. La humillación era evidente. Los demás empleados bajaron la mirada, incómodos. Nadie quería intervenir. Miguel, con el rostro ardiendo de vergüenza, intentó mantener la calma. Sabía que cualquier intento de explicarse solo empeoraría la situación. Eduardo disfrutaba de su autoridad y enfrentarlo en público solo lo haría más despiadado. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba llegando al límite de su paciencia. El silencio en la sala era sofocante. Miguel sintió el peso de las miradas esquivas de sus compañeros, cada uno evitando involucrarse en la escena. Eduardo cruzó los brazos, esperando una respuesta, pero el ambiente hacía imposible cualquier palabra. Miguel tragó saliva y con voz firme pero controlada intentó defender su trabajo. Explicó que los datos en cuestión no eran errores, sino un reflejo de las fluctuaciones del mercado que habían sido notificadas en reportes previos. Pero Eduardo no estaba interesado en escuchar. Con un gesto impaciente, el jefe agitó el informe en el aire y se rió con burla. «¿Así que ahora me das excusas?», preguntó, su tono goteando desprecio. «Si quisieras mejorar, encontrarías soluciones, no justificaciones mediocres». La humillación era absoluta. Miguel sintió un nudo en el estómago, no tanto por las palabras, sino por la indiferencia con la que eran recibidas por los demás. Nadie habló, nadie intervino. Era como si él fuera invisible, reducido a una figura insignificante en aquella habitación. Carla, la gerente de recursos humanos, observaba la escena desde la esquina de la sala. Su semblante reflejaba incomodidad y desaprobación, pero conocía demasiado bien la forma de ser de Eduardo. Había visto este tipo de situaciones antes y sabía que cualquier intento de interrumpir solo la pondría a ella en la mira. Su instinto le decía que debía hacer algo, pero el miedo a perder su puesto la paralizaba. Eduardo tenía demasiado poder y, en aquel momento, parecía decidido a destrozar a Miguel sin ninguna consideración. Finalmente, Eduardo dio un paso hacia la puerta y dejó caer el informe sobre la mesa con un golpe seco. «No voy a perder más tiempo con esto», dijo con frialdad. «Asegúrate de arreglarlo o no tendrás que molestarte en volver el lunes». Con esa amenaza implícita, salió de la sala sin mirar atrás. Poco a poco, los empleados se dispersaron en silencio, dejando a Miguel solo con su vergüenza y la certeza de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Miguel permaneció en la sala unos minutos más, inmóvil, con la mirada fija en los documentos sobre la mesa. Su mente revivía cada palabra de Eduardo, cada mirada indiferente de sus compañeros. A pesar de los años de esfuerzo, de su dedicación incuestionable, seguía siendo tratado como si no tuviera valor. La rabia y la impotencia luchaban dentro de él, pero sobre todo sentía una decepción profunda. ¿Cuánto más podía soportar antes de romperse? Al regresar a su escritorio, intentó concentrarse en su trabajo, pero sus manos temblaban. Respiró hondo
y se obligó a seguir adelante. Sin embargo, su mente estaba en otra parte. Sabía que si Eduardo había decidido humillarlo una vez, lo haría de nuevo. No importaban sus esfuerzos o su lealtad. En esa empresa nunca sería visto como alguien valioso. Miró a su alrededor y vio cómo sus compañeros evitaban su mirada. Nadie quería estar asociado con alguien que se había convertido en el blanco de la ira del jefe. Más tarde, en el almuerzo, Carla se acercó a Miguel con cautela. «No fue justo lo que pasó esta mañana», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. Miguel la miró con cansancio. Sabía que ella tenía razón, pero las palabras de consuelo no cambiaban nada. «No es la primera vez y no será la última», respondió con una sonrisa amarga. Carla suspiró, comprendiendo que el daño estaba hecho. Aunque quisiera ayudar, ella también estaba atrapada en el juego de poder de Eduardo. Esa noche, al llegar a casa, Miguel se sintió más cansado de lo habitual. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos, intentando alejar los pensamientos del trabajo, pero era imposible. No podía ignorar la pregunta que se repetía en su mente. ¿Realmente valía la pena seguir en un lugar donde era tratado como si no existiera? Su dignidad estaba en juego, y aunque el miedo al cambio lo frenaba, en su interior comenzaba a formarse una decisión inevitable. La mañana siguiente comenzó con una sensación de inquietud en la oficina. Miguel llegó puntual como siempre, pero algo dentro de él se sentía diferente. Sabía que Eduardo no dejaría pasar la oportunidad de reafirmar su autoridad, y aquella humillación pública del día anterior podía ser solo el principio. Caminó hacia su escritorio con la cabeza en alto, decidido a no mostrar debilidad, pero en su interior una tormenta de emociones se agitaba. No tardó mucho en recibir la notificación que temía. Un correo electrónico de la asistente de Eduardo le indicaba que debía presentarse en su oficina de inmediato. Miguel respiró hondo antes de ponerse de pie y avanzar por el pasillo. Mientras caminaba, sintió las miradas furtivas de sus compañeros. Algunos mostraban lástima, otros simplemente fingían no verlo. Todos sabían lo que aquello significaba. En esa empresa, cuando alguien era convocado a la oficina del jefe después de una confrontación, raramente salía con buenas noticias. Al entrar, encontró a Eduardo revisando documentos sin siquiera levantar la vista. La oficina era imponente, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y una decoración minimalista, pero lujosa. Sin embargo, para Miguel, aquel lugar solo inspiraba frialdad. Eduardo finalmente alzó la mirada y le indicó que tomara asiento. Su expresión era la misma de siempre, una mezcla de desdén y absoluta confianza en su propio poder. «Voy a ser directo», dijo Eduardo mientras se recargaba en su silla. «Aquí no hay espacio para la mediocridad, y tú has demostrado que no estás a la altura de lo que esta empresa necesita». Miguel apretó los puños, conteniendo su rabia. Sabía que cualquier palabra que dijera sería inútil. Eduardo ya había tomado una decisión, y todo lo que viniera después era una simple formalidad. Miguel mantuvo la calma, pero en su interior, cada palabra de Eduardo resonaba como un golpe. Años de dedicación, incontables horas extras, sacrificios personales, y todo se resumía en una frase fría y calculada. Su mirada se fijó en Eduardo, tratando de encontrar algún rastro de humanidad en su rostro. No había nada, solo la satisfacción de alguien que ejercía su poder sin remordimientos. «Has sido leal a esta empresa, pero la lealtad no paga las cuentas ni mejora los números», continuó Eduardo, acomodándose en su silla de cuero. «Aquí necesitamos gente que sepa adaptarse, que pueda entregar resultados sin excusas, y sinceramente no veo eso en ti». Su tono no era de enojo ni de decepción, sino de una indiferencia absoluta. Para él, Miguel era solo un activo prescindible, una pieza de su tablero que ya no tenía utilidad. Miguel sintió una oleada de emociones recorrer su cuerpo.
Podía quedarse callado, aceptar la humillación final y marcharse con la poca dignidad que le quedaba. Pero algo dentro de él se negó a permitirlo. Se enderezó en su asiento y con voz firme respondió: «No es que yo no esté a la altura, Eduardo. Es que esta empresa ha dejado de ver a las personas como algo más que números en un balance». El silencio se hizo pesado en la oficina. Eduardo arqueó una ceja, sorprendido de que alguien se atreviera a hablarle de esa manera. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sonrió con desdén. «Las personas que piensan como tú son las que nunca llegan lejos, Miguel. Por eso sigues en la misma posición después de tantos años». Luego, sin darle oportunidad de responder, tomó un sobre de su escritorio y lo empujó hacia él. «Tu liquidación. Firma y márchate». Miguel tomó el sobre con manos firmes, pero no lo abrió. Sus ojos seguían fijos en Eduardo, analizando cada expresión en su rostro. No esperaba misericordia, pero tampoco pensó que la indiferencia pudiera doler tanto. En aquel momento, entendió que para Eduardo él nunca había sido más que una pieza reemplazable en la gran maquinaria de su empresa. No importaban los años de dedicación, las veces que sacrificó su tiempo libre para cumplir con los plazos, ni su compromiso con el trabajo. Nada de eso tenía valor en un sistema donde solo los números definían quién se quedaba y quién se iba. Con una última exhalación profunda, Miguel se puso de pie y deslizó el sobre dentro de su portafolio sin decir una palabra. Sabía que no tenía sentido discutir con alguien como Eduardo. En su mente ya no había lugar para la ira ni la humillación. Solo quedaba la certeza de que ese capítulo en su vida estaba terminando y que, de alguna manera, encontraría una manera de comenzar de nuevo. Caminó hacia la puerta con paso firme, sin darle a Eduardo la satisfacción de verlo derrotado. Cuando salió de la oficina, el aire en la empresa se sintió distinto. Sus compañeros, que hasta hacía unos momentos parecían ocupados en sus labores, ahora lo miraban de reojo. Algunos con lástima, otros con miedo. Sabían que lo que le había pasado a él podía sucederles en cualquier momento. Miguel, en cambio, ya no sentía miedo. A pesar del dolor de perder su trabajo, había algo liberador en saber que ya no tendría que soportar el peso de la indiferencia de Eduardo. Mientras recogía sus cosas de su escritorio, sintió una presencia a su lado. Era Carla, la gerente de recursos humanos. Su expresión reflejaba tristeza y frustración. «Lo siento, Miguel, tú no merecías esto», dijo en voz baja. Miguel sonrió con amargura y respondió: «No te preocupes, Carla, quizás esto sea lo mejor que me pudo haber pasado». Y con esas palabras, tomó su portafolio y salió por la puerta, dejando atrás no solo un trabajo, sino una parte de su vida que hasta ese momento creía que lo definía. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y reflexión para Miguel. Por primera vez en años no tenía un horario fijo, una rutina laboral, ni la presión de cumplir con exigencias impuestas por otros. Se despertaba temprano por costumbre, pero en lugar de ponerse un traje y salir corriendo, se quedaba unos minutos en la cama, preguntándose qué vendría después. La sensación de libertad era extraña, casi abrumadora. Con el tiempo libre, comenzó a ordenar su vida. Revisó sus ahorros, calculó cuánto tiempo podía mantenerse sin un empleo estable y se permitió algo que no hacía en mucho tiempo: pensar en lo que realmente quería. Siempre había trabajado con la esperanza de ascender, de demostrar su valor. Pero, ¿valor para quién? Eduardo jamás lo consideró importante y la empresa nunca lo vio más allá de un número en una nómina. Ahora, sin ese peso sobre sus hombros, debía encontrar un nuevo propósito. Fue entonces cuando un recuerdo de su infancia regresó a su mente. Su padre, un hombre sencillo pero sabio, solía decirle: «El verdadero éxito no es cuánto ganas, sino a cuántos ayudas en el camino». Esas palabras resonaron en su interior
con una fuerza inesperada. Durante años se había esforzado en un lugar donde nadie lo valoraba. Pero, ¿y si podía usar su experiencia para algo que realmente importara? Quizás, en lugar de buscar otra empresa donde ser explotado, debía encontrar una manera de aportar algo significativo a la vida de los demás. Con esa idea en mente, Miguel decidió salir a caminar por la ciudad. El ruido del tráfico, los vendedores en las calles y el bullicio de la gente le recordaron que el mundo seguía en movimiento, con o sin su antigua rutina. Se detuvo frente a un pequeño centro comunitario, donde un grupo de voluntarios repartía comida a personas sin hogar. Algo dentro de él le dijo que debía acercarse. Sin saberlo aún, estaba a punto de encontrar un nuevo camino que cambiaría su vida para siempre. Miguel se quedó unos minutos observando la escena frente al centro comunitario. Los voluntarios trabajaban con energía y calidez, entregando comida y sonrisas a quienes más lo necesitaban. No había jerarquías ni competencias, solo personas ayudando a otras personas. Aquello contrastaba de manera abrumadora con el ambiente frío y despiadado que había experimentado en su antiguo trabajo. Algo en su interior le dijo que debía acercarse, aunque una parte de él dudaba. ¿Cómo podría encajar en un lugar así? Finalmente, reunió valor y cruzó la calle. Se acercó a una mujer de unos 40 años que coordinaba la distribución de alimentos. Su rostro irradiaba amabilidad y determinación. «Hola, mi nombre es Miguel. Vi lo que están haciendo y me preguntaba si necesitan más manos para ayudar», dijo, con cierta inseguridad en su voz. La mujer lo miró con curiosidad y luego le sonrió. «Siempre necesitamos ayuda. Soy Ana. Bienvenida a cualquier ayuda sincera». Le entregó un par de guantes y le indicó dónde podía comenzar. Durante las siguientes horas, Miguel se sumergió en una realidad que nunca había experimentado de cerca. Sirvió platos de comida caliente, escuchó historias de personas que habían perdido todo y sintió por primera vez en mucho tiempo que su trabajo tenía un propósito real. Cada gracias que recibía llevaba un peso genuino, distinto a cualquier reconocimiento vacío que alguna vez buscó en su antigua empresa. Por primera vez se sintió útil de verdad. Cuando terminó su turno, Ana se le acercó con una taza de café. «Pareces alguien que ha trabajado en otro mundo muy distinto a este», comentó con una sonrisa. Miguel asintió, tomando un sorbo del café. «Sí, creo que por años estuve persiguiendo algo que nunca me haría feliz. Tal vez sea hora de cambiar eso». Ana lo miró con complicidad. «Si quieres, puedes volver mañana. Aquí siempre hay espacio para los que quieren hacer la diferencia». Miguel no respondió de inmediato, pero en su interior algo le decía que esa invitación podía ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Miguel sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. Había pasado el día ayudando a personas que realmente lo necesitaban, sin esperar nada a cambio, y en ese proceso había encontrado un propósito que su antigua vida nunca le dio. Por años, había asociado el éxito con ascensos, dinero y prestigio, pero ahora comenzaba a entender que tal vez la verdadera satisfacción venía de algo mucho más simple y humano. Al llegar a su pequeño apartamento, se dejó caer en el sofá y encendió la lámpara de la mesita de noche. Su mirada recorrió la habitación con atención. Las paredes desnudas, el escritorio lleno de papeles y el ordenador con el que trabajaba hasta altas horas de la noche le recordaban la monotonía de su pasado. Pero esa noche todo se sentía diferente. Era como si estuviera viendo su vida desde afuera, con una perspectiva nueva. Tomó su teléfono y abrió un correo sin leer. Era una oferta de trabajo de otra empresa. Por un instante sintió la tentación de considerarla, pero luego suspiró y lo cerró sin responder.
Algo dentro de él le decía que ese camino ya no le pertenecía. A la mañana siguiente, Miguel volvió al centro comunitario. Esta vez, ya no como un curioso, sino como alguien dispuesto a comprometerse. Ana lo recibió con una sonrisa, sorprendida de verlo regresar tan pronto. «Sabía que te vería de nuevo», comentó con complicidad. Miguel sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en el lugar correcto. Se puso los guantes y se unió al equipo, sintiendo que cada acción, por pequeña que fuera, tenía un impacto real. Mientras servía un plato de comida a un anciano que lo miraba con gratitud, Miguel entendió algo con claridad. Había pasado años buscando validación en un mundo que no valoraba lo que realmente importaba. Ahora, sin la presión de títulos o jerarquías, encontraba satisfacción en algo tan simple como brindar ayuda. Quizás su destino no era escalar posiciones en una empresa sin alma, sino construir algo con propósito, algo que realmente hiciera la diferencia en la vida de las personas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Mientras Miguel encontraba un nuevo propósito, Eduardo seguía inmerso en su mundo de negocios y poder. Los días pasaban en una vorágine de reuniones, decisiones agresivas y una agenda implacable. Su empresa continuaba expandiéndose, los números subían y la prensa lo elogiaba como un visionario sin límites. Sin embargo, había algo que no cuadraba. A pesar de su éxito, Eduardo comenzaba a sentirse más cansado de lo normal, como si una sombra invisible lo persiguiera. Una mañana, mientras revisaba contratos en su oficina, sintió un mareo repentino. Se llevó la mano a la frente y respiró hondo, intentando disipar la sensación. «Seguramente es solo estrés», murmuró para sí mismo antes de continuar con su trabajo. Pero esa no sería la única señal. En los días siguientes, las jaquecas se volvieron más frecuentes, su cuerpo se sentía más pesado y la fatiga comenzaba a afectar su concentración. Aún así, se negaba a reconocerlo. Para él, la debilidad no era una opción. Doctora Isabela, su médica de cabecera, notó su estado cuando se presentó a una consulta rutinaria. «Eduardo, necesitas reducir el ritmo. Tu presión está por encima de lo normal y el estrés puede traerte consecuencias graves», advirtió con seriedad. Pero Eduardo desestimó sus palabras con una sonrisa confiada. «No tengo tiempo para descansar, doctora. Hay negocios que atender», respondió con indiferencia. Para él, la salud siempre había sido un segundo plano en su vida. Sin embargo, ignorar las advertencias no haría que los síntomas desaparecieran. Días después, un viaje de negocios lo llevó a una ciudad costera, donde debía cerrar un contrato importante. La fatiga se intensificó, pero Eduardo se obligó a seguir adelante. Su equipo notó su palidez y la falta de energía en su discurso, pero nadie se atrevió a señalarlo. Era Eduardo, el implacable, el hombre que nunca se detenía. ¿Cómo decirle que tal vez debía bajar la velocidad? Mientras la reunión avanzaba, una tormenta comenzaba a formarse en el horizonte, presagiando que algo estaba a punto de cambiar. Eduardo salió de la reunión con una mezcla de satisfacción y agotamiento. Había cerrado otro contrato millonario, consolidando aún más su dominio en el mercado. Sin embargo, mientras caminaba hacia el auto que lo llevaría de regreso al hotel, sintió una punzada aguda en el pecho. Se detuvo un momento, apoyándose contra una pared, pero cuando su asistente le preguntó si estaba bien, simplemente sonrió y restó importancia al malestar. «Es solo el cansancio», dijo con voz firme, sin querer demostrar ninguna vulnerabilidad. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando su equipo abordó los vehículos que los llevarían al aeropuerto. La tormenta que había estado amenazando desde la mañana ahora era una realidad. El viento azotaba con fuerza y la lluvia caía con intensidad sobre la carretera.
Eduardo revisaba su teléfono, respondiendo correos sin descanso, sin prestar atención a la advertencia del conductor. «Señor, la carretera está peligrosa. Tal vez deberíamos esperar un poco antes de salir». Eduardo apenas levantó la vista. «No hay tiempo para eso. Tenemos que llegar esta noche», respondió con autoridad. Dentro del automóvil, sus acompañantes intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero la tensión en el ambiente era palpable. La tormenta seguía intensificándose y la visibilidad era cada vez más reducida. Los relámpagos iluminaban el horizonte mientras el conductor sujetaba con fuerza el volante para mantener el control del vehículo. Eduardo, ajeno al peligro, continuaba enviando mensajes como si nada pudiera interrumpir su ritmo de trabajo. De repente, el auto dio un leve derrape al pasar sobre un tramo mojado de la carretera. Eduardo frunció el ceño y miró por primera vez a su alrededor. Por un instante sintió algo que no experimentaba con frecuencia: incertidumbre. La tormenta arreciaba con más fuerza y, por primera vez en mucho tiempo, el control absoluto que tanto valoraba parecía escaparse de sus manos. Sin embargo, aún se negaba a aceptar que tal vez era momento de detenerse. La carretera se volvía cada vez más traicionera. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia y los relámpagos iluminaban la silueta de las montañas en la distancia. Eduardo, aún aferrado a su teléfono, sintió otro punzante dolor en el pecho. Esta vez fue más fuerte, como una advertencia que su cuerpo le gritaba, pero él la ignoró. «Sigue conduciendo, llegaremos a tiempo», ordenó con tono seco, sin levantar la vista. El conductor, Lucas, apretó la mandíbula con nerviosismo. Las ruedas del auto patinaban sutilmente en cada curva y la visibilidad era casi nula. Miró a Eduardo a través del espejo retrovisor y por un instante pensó en insistir en detenerse. Pero el miedo a contrariarlo lo hizo callar. Sabía que Eduardo no era de los que aceptaban sugerencias, mucho menos en momentos críticos. En su mente solo existía un camino: seguir adelante sin importar las consecuencias. De repente, un estruendo ensordecedor rompió la monotonía de la tormenta. Un rayo cayó cerca de la carretera, iluminando el paisaje con un destello cegador. Lucas, sorprendido, movió el volante con brusquedad y el auto perdió estabilidad. Eduardo sintió cómo su mundo se inclinaba en cuestión de segundos. Su teléfono se deslizó de sus manos y su corazón latió con una fuerza descontrolada. No tuvo tiempo de reaccionar. El vehículo derrapó violentamente hacia el costado del camino, girando fuera de control. Eduardo vio pasar imágenes fugaces por su mente: su oficina, su infancia, su ascenso imparable en el mundo de los negocios. Todo parecía desvanecerse mientras el auto se precipitaba hacia la ladera. Entonces, todo quedó en silencio. Solo el rugido de la tormenta quedó como testigo de lo que acababa de suceder. El impacto fue brutal. El auto rodó varias veces antes de quedar volcado en una ladera cubierta de barro y piedras. La lluvia seguía cayendo con violencia, convirtiendo el suelo en un lodazal traicionero. En el interior del vehículo, Eduardo sintió un dolor punzante en su costado y un sabor metálico en la boca. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía de inmediato. El aire le faltaba, y por primera vez en su vida, el miedo se apoderó de él por completo. Lucas, el conductor, gimió desde su asiento, intentando recuperar la conciencia. El sonido del motor aún chisporroteaba y el olor a gasolina impregnaba el aire. «Señor Eduardo, ¿está bien?», preguntó con voz débil. Eduardo quiso responder, pero cada palabra le costaba. Su mente aún estaba procesando lo que había ocurrido. No podía creerlo. Un instante de descuido, una tormenta, y ahora estaba atrapado en una situación que jamás imaginó. El celular de Eduardo estaba a pocos centímetros de su mano,
pero la pantalla estaba destrozada. Intentó alcanzarlo, pero un dolor punzante en sus costillas lo detuvo. Con esfuerzo, levantó la vista y vio la carretera a varios metros por encima. Nadie pasaría por allí en medio de esa tormenta, y sin señal no tenía forma de pedir ayuda. Por primera vez se sintió impotente, vulnerable, sin el control absoluto al que estaba acostumbrado. Mientras la lluvia seguía golpeando el auto volcado, Eduardo cerró los ojos un momento y recordó las palabras de la doctora Isabela. Necesitas reducir el ritmo. Tu cuerpo te está advirtiendo. Ahora, atrapado en una situación de vida o muerte, se dio cuenta de que había ignorado todas las señales, pero tal vez ya era demasiado tarde para lamentarse. El sonido de la lluvia y el trueno se mezclaban con la respiración entrecortada de Eduardo. Intentó mover su pierna derecha, pero un dolor agudo lo hizo soltar un quejido. Estaba atrapado. La puerta del auto estaba doblada y su cuerpo apenas respondía. La adrenalina comenzaba a disiparse y en su lugar, la desesperación se instalaba poco a poco. Nunca en su vida se había sentido tan indefenso. Lucas se removió con esfuerzo en el asiento del conductor. Su rostro estaba cubierto de sangre por un corte en la frente, pero aún respiraba. «Señor, tenemos que salir de aquí», murmuró con dificultad. Su voz temblaba y por primera vez Eduardo notó que no solo él estaba herido. Durante años había tratado a sus empleados como piezas reemplazables, sin detenerse a pensar en ellos como personas. Ahora Lucas estaba a su lado, tan vulnerable como él, y en ese momento Eduardo entendió que no estaba solo en aquella tragedia. El olor a gasolina se intensificó. Eduardo forzó su brazo derecho y trató de empujar la puerta con todas sus fuerzas, pero su cuerpo le fallaba. La impotencia era un sentimiento desconocido para él, un hombre que siempre había controlado cada aspecto de su vida. Su mente gritaba que debía salir, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Por primera vez, la idea de la muerte cruzó por su mente. No podía terminar así, no de esta forma. Lucas intentó moverse de nuevo y sacó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Sin embargo, la pantalla estaba completamente negra. «No hay señal», dijo con voz entrecortada. Eduardo apretó los dientes. Estaban en medio de la nada, con una tormenta impidiendo cualquier rescate inmediato. Si querían sobrevivir, tendrían que encontrar una manera de salir por sus propios medios, pero con el tiempo en su contra y sus cuerpos debilitados, la esperanza comenzaba a desvanecerse. El viento aullaba entre los árboles cercanos y la lluvia golpeaba con furia el metal retorcido del auto. Eduardo sentía su respiración entrecortada, su cuerpo aún aturdido por el impacto. Lucas, con evidente esfuerzo, logró empujar su puerta y abrirla unos centímetros. Un torrente de agua embarrada entró en el vehículo, pero el alivio de sentir aire fresco le dio un pequeño impulso de esperanza. «Señor, tenemos que salir ahora», insistió con voz temblorosa, consciente del peligro que representaba quedarse atrapados. Eduardo intentó moverse de nuevo, pero su cuerpo apenas respondía. Su mente le gritaba que se esforzara, que no podía quedarse allí esperando, pero por primera vez en su vida, la fuerza de su voluntad no era suficiente. Se sintió débil, limitado por algo que no podía controlar. Frustrado, golpeó con el puño el panel del auto. No era solo la situación lo que lo desesperaba, era la sensación de estar indefenso, de depender de alguien más. Lucas se arrastró fuera del vehículo con dificultad, jadeando por el esfuerzo. Se giró y miró a Eduardo, aún atrapado en el asiento. Con una determinación que Eduardo jamás le había visto, Lucas volvió a meterse en el auto y tiró de su brazo con toda la fuerza que le quedaba. «No lo voy a dejar aquí», dijo con firmeza. Eduardo, sorprendido por su determinación, dejó de resistirse y con un último esfuerzo consiguió deslizarse fuera del auto con su ayuda.
Ambos cayeron sobre el lodo, empapados y cubiertos de heridas, pero vivos. Eduardo se quedó tendido por un momento, mirando el cielo tormentoso mientras la lluvia le golpeaba el rostro. Apenas podía procesar lo que había ocurrido. Por primera vez, no era el hombre imparable, el líder indiscutible. Era solo un hombre, vulnerable, salvado por alguien a quien nunca había considerado realmente. Y esa idea lo golpeó más fuerte que el accidente mismo. La tormenta continuaba rugiendo con fuerza, mientras Eduardo y Lucas intentaban ponerse de pie. El barro hacía difícil cada movimiento, y sus cuerpos heridos protestaban con cada esfuerzo. Eduardo nunca se había sentido tan frágil. Durante años había construido una imagen de hombre imparable, pero ahora dependía completamente de la ayuda de otro para seguir adelante. Lucas miró a su alrededor, tratando de divisar algún refugio o señal de ayuda. «Tenemos que salir de aquí antes de que el agua siga subiendo», dijo con urgencia. Eduardo asintió en silencio, aún procesando el hecho de que por primera vez en su vida no tenía el control de la situación. Se apoyó en Lucas y juntos comenzaron a avanzar lentamente por el camino de lodo. Tras varios minutos de esfuerzo, divisaron unas luces a lo lejos. Era un vehículo todoterreno que avanzaba con precaución entre la lluvia. Lucas agitó los brazos con desesperación, esperando que los vieran. Eduardo, con el orgullo aún intacto pese a su situación, se quedó inmóvil por un momento. Pedir ayuda no era algo natural para él, pero sabía que no tenía opción. El vehículo se detuvo y de él bajaron dos hombres con linternas y ropa impermeable. Uno de ellos se acercó rápidamente con expresión de sorpresa. ¿Eduardo? Su voz era inconfundible. Miguel lo miraba con incredulidad, sin poder creer que aquel hombre que alguna vez lo humilló estaba ahora frente a él, indefenso y necesitado de ayuda. El tiempo pareció detenerse mientras Miguel y Eduardo se miraban bajo la lluvia torrencial. Para Miguel, ver a su antiguo jefe en ese estado era casi irreal. Aquel hombre que alguna vez se creyó invulnerable, que lo humilló sin remordimiento, ahora estaba cubierto de lodo, herido y dependiente de la ayuda de los demás. Eduardo, por su parte, sintió una mezcla de sorpresa y vergüenza. Jamás imaginó encontrarse con Miguel en una situación como esa, y mucho menos estando en el lado vulnerable de la ecuación. Lucas, ajeno a la historia entre ambos, rompió el silencio. «Por favor, necesitamos ayuda, está herido», dijo con urgencia. Miguel asintió, recuperando la compostura. «Suban al vehículo, los llevaremos a un centro de atención», respondió con tono firme. Aunque por dentro su mente luchaba con emociones encontradas, su instinto humanitario fue más fuerte. No importaba el pasado. En ese momento lo único que veía era a un hombre necesitado de ayuda. Con dificultad, Eduardo se dejó guiar hasta el auto. Cada paso era un recordatorio de su fragilidad. Miguel y los otros voluntarios lo ayudaron a subir, asegurándose de que estuviera estable antes de arrancar. Mientras el vehículo avanzaba lentamente por el camino empapado, Eduardo miró de reojo a Miguel. Quiso decir algo, tal vez agradecerle o intentar justificar el pasado, pero las palabras no salieron. Por primera vez, no tenía nada que decir. El silencio en el vehículo era denso. Lucas, agotado, se recostó en el asiento trasero, mientras Miguel conducía con mirada fija en el camino. No preguntó nada, no hizo comentarios sobre el estado de Eduardo. Simplemente cumplía con su deber, como siempre lo había hecho. Eduardo sintió un peso en el pecho que no tenía nada que ver con sus heridas. Era el peso de la culpa, del reconocimiento tardío de que tal vez había menospreciado a la única persona que ahora estaba dispuesta a salvarlo. El vehículo avanzaba con dificultad entre el lodo y la lluvia incesante. Dentro, el silencio seguía pesando, pero no era un silencio vacío.
Era un espacio cargado de pensamientos, de recuerdos y de una historia que ninguno de los dos podía ignorar. Miguel mantenía la vista fija en el camino, sus manos firmes en el volante, sin demostrar ninguna emoción aparente. Eduardo, sentado en el asiento del copiloto, sentía su propia incomodidad crecer con cada minuto que pasaba. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. Su voz sonó más débil de lo que esperaba. «No pensé que nos volveríamos a ver así», murmuró sin atreverse a mirar a Miguel. Este no apartó la mirada de la carretera. «Ni yo», respondió con tono neutro. No había rencor en su voz, pero tampoco calidez. Para Miguel, Eduardo era parte de un pasado que había intentado dejar atrás. Sin embargo, el destino parecía haber decidido otra cosa. Lucas, desde el asiento trasero, observaba la escena con cautela. No entendía del todo la relación entre ambos, pero la tensión era evidente. Miguel suspiró y, tras unos segundos, habló nuevamente. «Vamos a llevarte a un centro de atención. No te preocupes por nada más ahora». Eduardo asintió en silencio. Por primera vez en su vida no tenía el control de la situación y debía confiar en alguien más. Lo irónico era que ese alguien era precisamente la persona a quien nunca valoró. El vehículo giró en una curva y a lo lejos comenzaron a verse las luces del centro comunitario donde Miguel trabajaba. Eduardo entrecerró los ojos, agotado, mientras la tormenta poco a poco comenzaba a amainar. En su mente, una idea se repetía sin cesar. Quizás esta no era solo una coincidencia, quizás el destino le estaba dando una segunda oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Las luces del centro comunitario brillaban con calidez en medio de la noche lluviosa. Miguel estacionó el vehículo y apagó el motor. Un instante de silencio se apoderó del ambiente antes de que los voluntarios se apresuraran a abrir las puertas para ayudar a Eduardo y Lucas. Eduardo intentó moverse por sí mismo, pero el dolor lo obligó a aceptar la ayuda. Era una sensación extraña para él, depender de otros. Ana, la coordinadora del centro, se acercó con una expresión de sorpresa y preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó, evaluando el estado de los recién llegados. Miguel simplemente respondió: «Tuvieron un accidente en la tormenta. Necesitan atención médica». Su tono era profesional, sin rastros de la historia que compartía con Eduardo. Para él, lo importante era ayudar, sin importar quién estuviera del otro lado. Eduardo fue guiado hacia una camilla improvisada mientras una enfermera revisaba sus heridas. No estaba gravemente herido, pero su cuerpo estaba agotado y su mente aún procesaba lo sucedido. Observó el lugar con detenimiento. Era un sitio modesto, pero lleno de vida. Voluntarios iban y venían, ayudando a quienes lo necesitaban. La calidez humana en ese sitio contrastaba brutalmente con la frialdad de sus oficinas llenas de números y metas inalcanzables. Miguel se quedó de pie a un lado, observando. No sentía placer en ver a Eduardo en esa condición, pero tampoco podía ignorar el giro inesperado del destino. Durante años había deseado un reconocimiento, una muestra de humanidad por parte de su antiguo jefe. Ahora, en este escenario improbable, Miguel tenía la oportunidad de mostrar que, a diferencia de Eduardo, él nunca había perdido su esencia. Y lo haría, no por venganza ni satisfacción personal, sino porque creía en algo más grande: el verdadero valor de ayudar a los demás. Eduardo sintió el contacto frío del antiséptico en su piel mientras la enfermera limpiaba una de sus heridas. Se quedó en silencio, observando todo a su alrededor. El centro comunitario tenía una energía distinta a cualquier lugar en el que había estado antes. No era un sitio de competencia ni de transacciones frías, sino un espacio donde las personas se apoyaban mutuamente sin esperar nada a cambio. Algo en él se removió con incomodidad ante esa realidad desconocida. Miguel permanecía cerca, cruzado de brazos, observando sin intervenir.
No sentía rencor, pero tampoco buscaba acercarse demasiado. Había aceptado ayudar porque era lo correcto, pero el pasado aún estaba ahí, latente entre los dos. Eduardo lo notó y por primera vez en mucho tiempo sintió la necesidad de romper el silencio. «No sé si lo recuerdas, pero trabajaste para mí», dijo con voz cansada, casi como un reconocimiento de algo obvio. Miguel lo miró sin inmutarse. «Sí, lo recuerdo», respondió sin ningún atisbo de resentimiento, pero tampoco con calidez. Eduardo asintió y apartó la vista. No esperaba una respuesta distinta. Sabía lo que había hecho, lo que había representado para personas como Miguel. Su propio orgullo, su obsesión con el éxito, lo habían llevado a perder la conexión con todo lo que realmente importaba. Y ahora, ahí estaba él, dependiendo de la bondad de alguien a quien una vez despreció. Ana se acercó en ese momento con una taza de té caliente. «Descansa, Eduardo. Aquí nadie te juzga. Lo que importa es que estás vivo y tienes otra oportunidad», dijo con una sonrisa amable. Esas palabras, aunque simples, quedaron resonando en su mente. ¿Otra oportunidad? ¿Era posible comenzar de nuevo después de haber construido una vida basada en la ambición desmedida? Por primera vez, Eduardo no estaba seguro de tener una respuesta. Eduardo sostuvo la taza de té entre sus manos, sintiendo el calor filtrarse a través de la cerámica. Su mente estaba llena de pensamientos que nunca antes había considerado. Pasó años construyendo un imperio donde el éxito se medía en cifras, donde la gente solo era útil mientras produjera resultados. Ahora, sentado en aquel centro comunitario, rodeado de personas que daban sin esperar nada a cambio, sentía por primera vez el peso de sus decisiones. Miguel seguía de pie cerca de la puerta, con una expresión que Eduardo no lograba descifrar. No había odio en su mirada, pero tampoco había compasión. Había algo peor, indiferencia. Eduardo sabía que había sido cruel con muchas personas, pero ver que Miguel ya no esperaba nada de él, ni siquiera un ajuste de cuentas, era un golpe inesperado. Había perdido cualquier significado en la vida de alguien a quien una vez subestimó. Respiró hondo y levantó la mirada. «Sé que no hay nada que pueda cambiar lo que pasó», dijo finalmente. Su voz era más baja de lo habitual, sin la seguridad arrogante que siempre lo había caracterizado. «Pero quiero agradecerte por lo que hiciste hoy. No tenías que ayudarme». Miguel lo observó por un instante antes de responder. «No lo hice por ti. Lo hice porque creo en hacer lo correcto». Sus palabras eran firmes pero sin rencor. Eduardo asintió, entendiendo que el perdón no era algo que podía exigir ni comprar. Ana interrumpió el momento con una sonrisa. «Descansa esta noche, Eduardo. Mañana podemos hablar de lo que sigue». Eduardo asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan, no tenía el control. Solo podía hacer lo que nunca antes había intentado, dejarse llevar y ver a dónde lo llevaba esta segunda oportunidad. El amanecer trajo consigo un aire fresco y renovador. Eduardo abrió los ojos en la pequeña sala de descanso del centro comunitario. La noche había sido larga, llena de pensamientos incesantes, pero por primera vez en años no se despertó con la presión de cumplir una meta o cerrar un negocio. Solo tenía que levantarse y enfrentar lo desconocido. Miguel ya estaba despierto, organizando cajas con suministros. No le dirigió una palabra a Eduardo al verlo, pero tampoco lo ignoró. Simplemente continuó con su tarea, dejando claro que su presencia allí no cambiaba nada. Eduardo observó en silencio cómo los voluntarios trabajaban, colaborando sin jerarquías ni competencia. No había líderes absolutos ni empleados sumisos, solo personas ayudando a otras. Ana se acercó con su sonrisa amable de siempre. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, alcanzándole un plato con pan y café. Eduardo tomó la taza con gratitud y suspiró. «No sé», admitió. «Es extraño no tener un plan». Ana asintió, comprendiendo.
Tal vez sea hora de construir uno nuevo. Sus palabras, simples pero poderosas, quedaron flotando en su mente. Eduardo apartó la mirada hacia la entrada, donde Miguel hablaba con un grupo de personas. No esperaba que su antiguo empleado lo perdonara ni que lo viera con respeto. Pero tal vez, si encontraba la forma de hacer algo diferente, podría recuperar algo de lo que había perdido. No el poder ni el dinero, sino algo más valioso, la capacidad de conectar con los demás. Eduardo pasó la mañana observando en silencio cómo funcionaba el centro comunitario. No era solo un lugar donde la gente recibía ayuda, era un espacio donde las personas encontraban apoyo, dignidad y una nueva oportunidad para salir adelante. Cada conversación, cada gesto de solidaridad, contrastaba con el ambiente frío y calculador en el que había vivido durante años. Miguel, mientras tanto, seguía concentrado en sus labores sin darle demasiada importancia a la presencia de Eduardo. No lo trataba con hostilidad, pero tampoco con la familiaridad de alguien que buscaba reconstruir un vínculo. Para él, Eduardo era solo una persona más que necesitaba ayuda, ni más ni menos. Y tal vez eso era lo que más le dolía a Eduardo, darse cuenta de que su existencia ya no tenía el peso que alguna vez creyó. A medida que el día avanzaba, Eduardo decidió hacer algo que nunca antes había hecho: ofrecer su ayuda sin esperar nada a cambio. Se acercó a Ana y con cierta torpeza preguntó: ¿hay algo en lo que pueda colaborar? La coordinadora lo miró con sorpresa, pero luego asintió con una sonrisa. Siempre hay algo que hacer. Puedes empezar organizando los víveres. Con un poco de inseguridad, Eduardo comenzó a clasificar los alimentos en cajas, siguiendo las instrucciones de los voluntarios. Era un trabajo simple, repetitivo, muy diferente a las decisiones millonarias que solía tomar en su oficina de lujo. Sin embargo, por alguna razón, no le molestó. Tal vez porque, por primera vez, no tenía que demostrarle nada a nadie. Las horas pasaron y Eduardo siguió trabajando en silencio, adaptándose poco a poco a la nueva dinámica. No tenía la eficiencia mecánica de los voluntarios más experimentados, pero hacía su mejor esfuerzo. Nadie lo trataba con deferencia, ni lo miraban con admiración o miedo. Era solo otro par de manos dispuestas a ayudar, y curiosamente, eso le dio una sensación de alivio que nunca había sentido en su antigua vida. Mientras cargaba unas cajas, notó que Miguel lo observaba desde el otro extremo de la sala. No había burla ni desdén en su expresión, solo una leve curiosidad. Eduardo se preguntó si Miguel veía en él un cambio real o si pensaba que solo era un gesto pasajero. Sin embargo, por primera vez, no le importó la percepción de los demás. Lo único que le preocupaba era la sensación en su interior, una sensación extraña pero genuina de satisfacción. Más tarde, mientras se secaba el sudor de la frente, Ana se acercó con una botella de agua. «No lo hiciste nada mal para ser tu primer día», bromeó con una sonrisa. Eduardo dejó escapar una pequeña risa, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. «Supongo que hay muchas cosas que nunca aprendí a hacer», admitió, más para sí mismo que para ella. Ana asintió. «Todos tenemos algo que aprender, Eduardo. Lo importante es estar dispuesto». Esa noche, mientras el centro comunitario cerraba y los voluntarios se despedían, Eduardo miró a su alrededor con una sensación nueva: gratitud. No sabía qué vendría después, ni si su lugar estaba ahí o en otro sitio. Pero por primera vez, el futuro no le parecía una serie de objetivos fríos, sino una oportunidad para redescubrirse. Y quizás, en ese proceso, finalmente podría entender el verdadero significado del éxito. El camino de Eduardo había sido largo y lleno de lecciones inesperadas. Durante años, había vivido bajo la ilusión de que el éxito se medía en cifras, en poder y reconocimiento. Pero el destino lo llevó a enfrentar una verdad innegable. El verdadero valor de la vida no radica en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos con los demás.
Miguel, por su parte, nunca había buscado venganza ni reivindicación. No necesitaba que Eduardo se disculpara o reconociera su error. Su satisfacción estaba en saber que había seguido su propio camino, fiel a sus principios, sin permitir que la amargura lo consumiera. Pero ver a su antiguo jefe cambiar, verlo dispuesto a aprender y a construir algo diferente, le hizo entender que algunas personas, aunque tarden en darse cuenta, aún pueden encontrar la redención. El centro comunitario siguió siendo un lugar de transformación, no solo para los que recibían ayuda, sino también para aquellos que, como Eduardo, necesitaban aprender a dar. Él no sabía si algún día volvería a ser el empresario exitoso que una vez fue, pero entendió que si alguna vez volvía a liderar, lo haría con un propósito diferente. Uno basado en la empatía, en el respeto y en la certeza de que el poder no vale nada si no se usa para hacer el bien. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Eduardo respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el futuro estaba lleno de posibilidades. No era el final de su historia, sino el comienzo de una mucho más importante, la de alguien que finalmente entendió el valor de la humildad y el impacto de una segunda oportunidad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia del respeto, la humildad y las segundas oportunidades, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos tu comentario sobre qué parte de la historia te impactó más. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Dale like si disfrutaste el contenido y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos seguir creando historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan el verdadero significado de la humanidad. Nos vemos en el próximo capítulo.